Bienvenidos al estudio de Gálatas. Una vez más, qué bendición es poder estudiar juntos. Y realmente hoy entramos al capítulo 1 y vamos a estar viendo los primeros 5 versículos. Y ahí ustedes pueden ver el título del mensaje para hoy día, el llamado de Dios. El llamado de Dios que está basado en Gálatas capítulo 1, versículo de 1 al 5. Y realmente vamos a iniciar este emocionante carta. Vamos a hacer un viaje seguramente de 15 a 18 estudios bíblicos sobre el libro de Gálatas. Así que te invito a abrir tu Biblia, Gálatas capítulo 1, y vamos a estar viendo una vez más los primeros 5 versículos. Y quiero repetir claramente lo que va a ser el título, el llamado ¿de quién? De Dios. Y es tan importante poder recordar el llamado de Dios. La semana pasada nosotros dimos la introducción del libro de Gálatas. ¿Quién escribió este libro? ¿Quiénes son los Gálatas? ¿Y por qué razón Pablo escribió esta carta? Si quieres saber un poquito más de cómo fue la introducción, puedes entrar a YouTube y buscar Gálatas introducción y vas a poder ver la introducción del libro de Gálatas. Pero también hemos visto cómo el libro de Gálatas debe impactar nuestras vidas. Y esto es la meta por lo cual vamos a estar estudiando nosotros el libro de Gálatas. La carta a los Gálatas realmente es un mensaje, ¿no? que nos habla sobre la salvación, ¿no? Porque nos muestra claramente que la salvación, hermanos, es por gracia. ¿Y por gracia a través de quién? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón vamos a ver nosotros que Dios llama a hombres para comunicar esta verdad, para defender estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque así como en el libro de Gálatas entraron realmente un grupo de hombres llamados los judaizantes y ellos distorsionaron el evangelio. Y por eso Pablo escribe esta carta. Una vez más, vamos a ver nosotros el llamado de Dios. Y el llamado de Dios tiene que ver con una persona que comunica, que defiende, que enseña las verdades bíblicas. Y Pablo realmente va a enseñar, va a defender esta verdad. Así que esta carta fue escrita una vez más para corregir el error. ¿El error de qué? De que los judaizantes habían distorsionado nada más y nada menos que el evangelio. El evangelio. Entonces, hoy vamos a ver cómo Pablo defiende su llamado, cómo defiende su ministerio apostólico. Por eso el título es El llamado de Dios. El llamado al ministerio, hermanos, implica, ¿sabes qué? Estar dispuesto a darlo todo por Cristo. Me encanta esta palabra, dispuesto a darlo todo por Cristo y seguirlo sin importar el costo. Entonces, la pregunta para nosotros es esto: ¿estás siendo llamado por Dios? ¿Entiendes realmente a qué te está llamando? La iglesia en el Perú y en todas partes del mundo, y específicamente aquí en el Cusco, necesitamos hombres llamados por Dios y no hombres llamados por hombres. Y así que Pablo va a dar un énfasis al llamado. Y quiero poner una frase ahí. El peligro de no tener el llamado de Dios es que podemos estar guiando a otros por caminos equivocados y alejando de la verdad del evangelio. Cuando personas no son llamados por Dios, eso es lo que hace. Alejan a las personas del verdadero camino, alejan a las personas de la verdad. Y así que vamos a estar viendo este bosquejo, estos 3 puntos, por lo cual va canalizando el título. Así que la primera observación que vamos a ver es cuándo somos llamados por Dios. ¿Quién llamó a Pablo y quién es que nos llama? Es muy importante poder saber esto. ¿Quién llamó a Pablo y quién es quien nos llama? La segunda observación que vamos a estar viendo es el que es llamado
invita a otros a vivir en la gracia. Invita a otros a vivir en la gracia. La tercera observación es, si eres llamado, tendrás un mensaje y tendrás un propósito. ¿Cuál es el mensaje y cuál es el propósito? Sabemos que el mensaje es el evangelio. ¿Y cuál es el propósito? La gloria de Dios. Y eso que vamos a ver en estos pasajes. Así que rápidamente acompáñame los primeros 5 versículos. ¿Qué nos dice Pablo? Gálatas 1:1, Pablo de arranque va hablando de estos pasajes. Yo, dice Pablo, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de quién, de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, deseamos a la iglesia de Galacia. ¿Qué desean ellos a la iglesia de Galacia? Que tengan, ¿qué? Gracia y paz de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada ¿qué? La gloria de por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en estos momentos nos postramos ante ti con un corazón agradecido por el regalo incomparable de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos revelas tu voluntad, nos revela tu amor, nos revela tus propósitos en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos concedas un amor apasionado por tu palabra, que nos deleitemos en ella día y noche. Permite que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestros caminos, Señor. Guíanos en cada paso que demos y ayúdanos a ver tu verdad en la carta de los Gálatas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La primera observación que quiero que ustedes noten es esto. Cuando somos, ¿qué? Llamados por Dios. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Ser llamados ¿por quién? Por Dios. Ser llamado por Dios. Fíjate los primeros versículos que Pablo dice. Yo, dice. ¿Quién dice? Pablo. ¿Y cómo se presenta Pablo? Como apóstol. Pero fíjate que hay un paréntesis ahí que es muy importante. Y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. ¿De qué dice? De los muertos. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer dice, yo Pablo, ¿qué dice? Apóstol. Y la pregunta es, ¿qué significa el término apóstol? La palabra apóstol viene de la palabra griega, ¿qué? Apostelo, que significa originalmente es enviado. ¿Qué es una persona enviado? Una persona enviado habla de un mensajero, ¿qué? Oficial. Alguien enviado formalmente por parte de otra persona y que tiene la autoridad, ¿para qué? Para hablar y actuar a nombre de ¿qué? De la persona que lo envió. Tiene, ¿qué dice? La autoridad. ¿Y Pablo qué dice? Yo soy apóstol. ¿Quién lo ha enviado, Pablo? Dios. Y por eso Pablo tiene la autoridad. Tiene la libertad de poder hablar claramente porque él es un mensajero oficial ¿de quién? De Dios. Y si tú te das cuenta en los versículos 1, quiero que leas bien ahí en los versículos 1. Pablo dice, ¿no? Pablo, yo apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Pablo no solamente está aclarando ser un apóstol, sino que declara su fuente del apostolado. ¿Cuál es su fuente del apostolado de Pablo? Es Dios. Dios es su fuente. Y esto es lo que me encanta de Pablo. Por eso vamos a tocar lo que es el llamado de Pablo. Una vez más, ahí está. ¿Qué significa el término apostolado? Y quiero que prestes atención a estas palabras. Dice, el llamado de Pablo, no de los hombres, ni por medio de ¿qué dice? ¿Qué significa esto?
significa que a Pablo no lo llamó ningún ¿qué? Ningún hombre. Eso quiere decir que el hombre no puede llamarte. Muy claro lo pone Pablo. Así que vamos a ver 3 formas de ser llamado. De los 3, 2 son errores y el último es la verdad. Si tú sientes llamado por Dios, necesitas entender estas palabras que se vienen. El llamado de Dios. Lo primero que vamos a ver, uno de los llamados, te llamas tú mismo. ¿Cómo es una persona que se llama a sí mismo? Es así. Yo siento que soy mejor que José. Yo siento que soy mejor que Anthony. Yo siento que soy mejor que Cecia. Entonces, como yo sé que me siento mejor, yo creo que debo ser ¿qué? Pastor. Porque yo soy mejor que los demás. Yo soy mejor que los demás, así que yo voy a ser pastor. Y escuchen, y yo mismo voy a hacer ¿qué? Mi iglesia. ¿Quién se está llamando ahí? Él mismo se llama. Ahí está. Las 3 formas de ser llamado. Te llamas tú mismo. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? De arranque te digo que eso es totalmente falso. Pero hay hombres, y estamos viendo hoy que hombres se llaman a sí mismos porque se siente por un momento que tienen mucho conocimiento. Dios no le ha llamado, él mismo se llama. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso la iglesia está como se encuentra en estos momentos de pique. Porque el hombre se llama a sí mismo. Otra forma de ser llamado, ¿te llama quién? El hombre. El hombre mismo te llama. Es tan común ver al líder llamando a otro hombre. Mira, este chico es guapo. Tiene una pinta de ¿qué? Como si lo externo es ser llamado pastor, ¿no? Este tiene una pinta de ¿qué? De ser pastor. ¿Y por qué? Porque es alto, tiene barba y es hermoso y camina bien y tiene plata. Entonces, él tiene una pinta de ¿qué? De ser pastor. El hombre mismo está mirando a otro para llamar a otra persona a ser pastor. Y también el error que se comete, el hombre llamando al hombre, oye, ¿por qué lo pones pastor a él? Porque él pone su diezmo y su ofrenda. Por eso vamos a ponerlo pastor. ¿Y por qué lo pones pastor a él? Porque él es mi hijo. Como que si el pastorado es hereditario. Y nunca es así. Oye, ¿por qué él es pastor? Porque es mi mejor amigo. Y nunca el pastorado es así. ¿Y por qué él es pastor? Porque es mi vecino. Y nos conocemos. El hombre llamando, ¿a qué? Hermano, necesitamos tener muchísimo cuidado porque eso es el error que se está cometiendo en nuestros tiempos. La tercera forma de ser llamado es esto. ¿Te llama quién? Dios. Cuando Dios te llama, Él nos sustenta. Cuando te llamas tú mismo te sustentas. Cuando te llama el hombre mismo te quiere sustentar a ti, pero maldito el hombre que confía ¿en qué? En el hombre. Y ese es el error que cometemos nosotros. Pero el tercero es que te llame Dios. Cuando Dios te llame, Él nos sustentará. ¿Y sabes por qué? Porque cuando pasamos por pruebas, por momentos difíciles, ¿quién es que va a tener la mano sobre nuestras vidas? Es Dios. Y ahí está. Asegúrate ser llamado ¿por quién? Por Dios. ¿Quién está llamando a Pablo? Dios. Muy claro. Todo tiene ¿qué? Un orden. Es Dios el que llama. No te llames a ti mismo. Que no te llame el hombre. Asegúrate ser llamado ¿por quién? Por Dios. Y me encanta esta frase que podemos ver nosotros acá. Asegúrate ser llamado por Dios. Y no promocionado. ¿Por quién? Por el hombre. El hombre siempre te va a promocionar. Yo creo que este varón es pastor. ¿Y por qué es pastor? Porque es buena gente. Porque me da buenos regalitos. Hermano, ¿será esto verdad? No. Dios no ve lo externo. Dios, ¿qué es lo que ve?
el corazón, hermano. Así que asegúrate de ser llamado por Dios y no promocionado por el hombre. ¿Cuántas personas vemos realmente promocionando a otros? ¿Verdad? ¿Y sabes qué pasa? Cuando te promociona el hombre, ese mismo hombre se encarga ¿en qué? En difamarte, en que tú caigas. Una vez más, asegúrate de ser llamado ¿por quién? Por Dios. Y si quieres otro pensamiento más, aquí está. El llamado, hermano, no es algo que tú y yo podemos ¿qué? Elegir. Yo no puedo elegir. Hoy día yo necesito ser pastor. ¿Y por qué quieres ser pastor? Porque yo soy de Iquitos. Fuera de aquí, no tiene nada que ver con esto. Hermano, el llamado no es algo que tú y yo podemos ¿qué? Elegir. ¿Y qué dicen las pantallas? Es Dios quien lo hace. ¿Por quién? Por nosotros. Muy claro, hermano. ¿Quién está llamando a Pablo? Dios. Y el que es llamado por Dios sabe que Dios lo ha llamado. Lo tiene muy claro él. En mi llamado, yo lo tengo muy claro que es el Señor quien me ha llamado. Y una vez más, el llamado no es algo que podemos elegir. Es Dios quien lo hace. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, la primera pregunta que hacemos es, ¿quién es Pablo? ¿Quién llamó a Pablo? ¿Y cuál es el propósito de su llamado? Así que quiero llevarte rápidamente. La semana pasada nosotros vimos estas partes, ¿no? ¿Ustedes recuerdan quién es Pablo? Su nombre era ¿qué? Saulo. ¿De dónde? ¿Y dónde queda Tarso? Voy a ver si... Ahí está. Ahí está. Hemos visto nosotros, Tarso no queda en Grecia, no queda en Siria, no queda en Israel, no queda en Egipto, sino ¿dónde queda? En Turquía. Y en Turquía, en una de las regiones llamado ¿qué? Cilicia. Dentro de esta región hay una ciudad llamado Tarso. De ahí es que nació Saulo de Tarso. Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre griego. Por eso se llama Saulo. Pero luego es llamado Pablo con su nombre griego. ¿Y qué más sabemos de Pablo? Pablo era fariseo de fariseo. ¿Qué era un fariseo? Un hombre pegado ¿qué? A la ley. Un hombre celoso por Dios. Era un hombre muy educado. Pablo tenía una mente brillante y hemos visto nosotros que podía hablar entre 3 hasta 4 idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas? Hablaba el griego, posiblemente hablaba el latín, el arameo, el hebreo y muchos idiomas más. Alguien dijo por ahí hasta el español, no lo sé. Pero mira, pero Pablo era un hombre muy estudiado. Y una vez más, fariseo de fariseos, celoso por Dios. Y de hecho en Filipenses hemos visto 3:5 en cuanto a la ley, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Y qué significa la palabra irreprensible? Gracias. ¿Quién dijo que levante la mano? Ella está estudiando Gálatas y Filipenses, que no tiene tacha ni falla alguna. Nadie podía decir a Pablo que no ha venido los días miércoles en la noche de oración, porque Pablo siempre estaba ahí. Pablo siempre venía los días miércoles al estudio. Pablo estaba los domingos. Pablo ponía sus ofrendas, sus diezmos. Pablo era tan pegado a la ley y nadie podía decirle que este Pablo no es un verdadero fariseo, sino que era mejor que todos, irreprensible. Nadie podía acusarlo, nadie podía levantarlo cargo a Pablo. Cumplía toda la ceremonia, todas las tradiciones. Pero Pablo también tenía una chamba nueva en su vida pasada. ¿Sabes cuál era? La meta de Pablo era perseguir ¿a quién? A los cristianos, a la iglesia. Y ustedes y yo sabemos que esa era su chamba de Pablo. Y Pablo tenía el apoyo máximo del gobierno judío para apresar ¿a quién? A todos los cristianos. Pero pasó algo en la vida de Pablo. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Pablo? Y así que quiero llevarte rápidamente a Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 19. Te voy a hacer un resumen. Lo que vamos a ver es que Pablo va a tener su encuentro ¿con quién?
con nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo dice el Gálatas 1:1, dice Pablo, yo apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por ¿quién? Hermanos, una vez más, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Una vez se le preguntó a un pastor, ¿estás seguro que Dios te ha llamado? Porque cuando estás seguro que Dios te ha llamado, puedes decir como Pablo, Jesucristo me ha llamado y el sello también lo ha dado ¿quién? El Padre. Es un llamado muy bien establecido. Y así que quiero darte un panorama del capítulo 9. Pablo estaba ¿dónde? Persiguiendo a la iglesia. ¿Y camino hacia dónde estaba Pablo? Camino a Damasco. Y cuando Pablo estaba camino a Damasco, alguien se le presentó ahí en medio camino. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Cuando alguien persigue a la iglesia, ¿está persiguiendo a quién? Jesucristo mismo se edifica como ¿qué? Como la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y ahí Saulo se quebrantó y quedó ciego por 3 días. Y todo el mundo conocía o no conocía a Saulo de Tarso en aquel tiempo. Todos conocían a Saulo de Tarso. Y fíjate, Hechos 9:10. Voy a leer el 10. Habían entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle de Damasco, a la calle derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, dice en Hechos 9, versículo 11. Y versículo 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿A quién está llamando Jesucristo para ir a ver a Pablo? Ananías. Ananías es igual como tú y yo. Versículo 13. Ananías dice así. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es como que tú le quieres enseñar a jugar fútbol a Messi. Y vas a decirlo, Señor, creo que tú no sabes quién es Saulo de Tarso. Porque creo que como no sabes, yo te voy a decir, él está persiguiendo a tus santos. Pero aquí ve el llamado de ¿quién? De Dios. Versículo 14. Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y me encanta el versículo 15. Me encanta el versículo 15. Dice, y el Señor le dijo, me encanta Jesucristo. ¿Sabes qué? Que Él tiene paciencia en escucharnos. Ok, ¿qué más, Ananías? ¿Eso es todo? Ok, ahora sí déjame hablar. Versículo 15, y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Ananías? No me pongas excusa. Y la Biblia dice, ve. ¿Qué significa ve? En el diccionario significa vete. Ahora agarra tus cosas y go, como dicen los gringos. Ve y busca a quién. A Saulo. ¿Y por qué, Señor? Me encanta. Porque instrumento escogido me es este. ¿Qué dijo Dios? Porque me es instrumento escogido, me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles. Pregunta, ¿quién está llamando a Pablo aquí? ¿Es un llamado o no es un llamado? Es claro, y Pablo en este momento no sabe. La primera persona en saber su llamado es ¿quién? Ananías. Y Ananías vaya a contar a Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos que Jesús se presenta a Saulo camino como a Damasco, y Jesús mismo le está llamando ¿a quién? A Saulo al ministerio. ¿Qué más podemos ver nosotros aquí? En Hechos
capítulo 13. Pero antes de entrar ahí, una vez más, ¿quién está llamando a Pablo? Lo que quiero marcar es esto, el llamado. ¿Quién es el que llama? Jesucristo está llamando. Él dice, Él es mi instrumento, yo lo escogí. ¿Y para qué? Para llevar mi nombre, mi evangelio a diferentes lugares. Hemos visto nosotros Hechos capítulo 13. Después de mucho tiempo, no es que en ese momento el Señor le llamó a Pablo y al día siguiente ya Pablo es pastor o predicador. No, tuvo que pasar ¿qué? Un proceso. Y es muy posible después de 10 años a 14 años entramos al capítulo 13. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Quiero parar un momentito. Si tú lees capítulo 13, nos lleva rápidamente a la iglesia de ¿qué? Antioquía, gracias Juvenal. En la iglesia de Antioquía, Pablo estaba ¿con quién ahí? Con Bernabé. Y mientras que estaban sirviendo y estaban orando, y aquí dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién habló ahí? ¿Dijo quién? El Espíritu. ¿Apartadme a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Y para qué? ¿Cuál es la respuesta? Una vez más la palabra escogido y llamado. Muy claro está aquí. Entonces la pregunta para nosotros sigue en pie. ¿Quién llamó a Pablo? ¿Quién le dio la autoridad de su apostolado? ¿Fue quién? Fue Dios. Y los primeros versículos dice Jesucristo y Dios mismo actuaron en su llamado y en su apostolado. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos en Calvary? O en Calvary Chapel o en Calvary La Semilla. ¿Cómo nosotros vemos el llamado? ¿Cómo es el que Dios llama a la persona? Lo mismo que hemos visto en el libro de Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer. ¿Quién es el que llama? El que llama es Dios. Es el mismo patrón. Dios escoge ¿a quién? A los ministros. Es Dios quien escoge. Es Dios quien ve a esta persona. Y es Dios quien envía. En Calvary La Semilla hacemos lo mismo. Cada pastor puede ver el llamado que Dios tiene en una persona. Y esta persona puede saber que Dios lo está llamando. Puede sentir. Y vamos a ver un poquito más de esto. Una vez más, ¿cuáles son los 3 tipos de llamados? Te llamas tú mismo, ten cuidado. Te llama el hombre, uy, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿O te llama quién? Dios. Una vez más, asegúrate de ser llamado ¿por quién? Por Dios, porque cuando Dios te llama, mira, la iglesia mismo puede ver, la iglesia mismo puede notar este llamado. La foto que ustedes ven es un amigo que yo le conocí. Esta foto es en México, en Calvary Rosarito. Y este pastor vino a plantar, es peruano, vino a plantar una iglesia en Puente Piedra. Pero todos vieron su llamado. La iglesia en general también vio el llamado. Pero él sabe cuando se le pregunta, ¿crees que te llamó Dios? Y él está seguro que Dios lo ha llamado. Y es evidente el llamado. Así que vamos a ver un poquito más de esto. Una vez más, Pablo dice, no es un apóstol de hombres ni por hombres. ¿Cómo es esto? Es decir, su apostolado no viene por un grupo de ¿qué? De personas. A Pablo no lo llamó Pedro, no lo llamó Juan, no lo llamó ninguno de los apóstoles. ¿Quién le llamó a Pablo? Dios lo llamó a él. Entonces, Pablo dice, a mí me llamó Jesucristo, me llamó el Padre. Cristo mismo lo llamó. Cristo mismo lo dio el mensaje para que pueda anunciar a los demás. Entonces la pregunta para nosotros, hermanos, una vez más quiero repetir, yo Pablo dice, apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres. Muy claro, hermano. Me encanta la palabra que está ahí, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó. ¿No ven ustedes? Lo que Pablo de arranque está conectando una vez más la resurrección de Cristo. Y un poquito más la va a anunciar lo que es el Evangelio. Pero vamos avanzando un poquito más.
En la vida de Pablo, una vez más, ¿quién hace el llamado y por qué razón lo llaman? Hermano, el llamado, y creo que tengo acá, si puedes anotar, el llamado proviene ¿de quién? De Dios. Una vez más, el llamado proviene ¿de quién? De Dios. Y Él es el único que puede ¿qué? Llamar. Dios es el único que puede invitarte a ti, invitarme a mí o invitar a alguien. Nadie más puede ser este llamado. Así que el llamado proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y es Dios quien llama a quién? Es Dios quien llama a los redimidos. Dios no va a llamar a un inconverso. Dios va a llamar a los redimidos, a los que han entregado su vida a Cristo. Hay dos tipos de llamados, y no quiero confundir esto para los cristianos. Hay un llamado general a todos para servir al Señor y ponerse en la gran comisión. Pero aquí estamos hablando de un llamado específico. En este caso, el apostolado ¿de quién? De Pablo. Un llamado al ministerio, un llamado al pastorado, un llamado al liderazgo. Y una vez más, es Dios quien llama a quién? A los redimidos. ¿Para alcanzar a quién? A los perdidos. Entonces, para ti, hermano, ¿qué significa cuando somos llamados al ministerio? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué significa cuando somos llamados al ministerio? Significa que ha sido ¿qué? Apartado. Si esto no marca tu corazón, hermano, obvio que no estás siendo llamado por Dios. Bien claro, te significa que has sido apartado. Pablo ha sido ¿qué? Apartado para una obra ¿qué? Específica. ¿Qué significa cuando somos llamados al ministerio? Cuando Dios te está llamando al ministerio, a ti mujer, a ti hombre, ¿qué significa cuando Dios te está llamando al ministerio? Significa que estás siendo ¿qué? Apartado. Significa que estás siendo apartado. ¿Qué más significa? Significa que tu vida y tu servicio van a ser utilizados ¿por quién? Por Dios. ¿No ven esto en la vida de Pablo? ¿No ven ustedes esto en la vida de Pablo? ¿Su vida ha sido utilizado por Dios? Sí, todo su servicio, lo que Pablo ha hecho, ¿ha sido utilizado por Dios? Sí, hermanos, eso es. Si Dios te está llamando, Él te está apartando. Si Dios te está llamando, va a utilizar tu vida, va a utilizar tu servicio. ¿Qué? Va a usar tu vida, tu servicio para ser utilizado ¿por quién? Es Dios quien te va a utilizar. Tú vas a ser el instrumento ¿de quién? De Dios. Y tienes que tenerlo muy claro esto. Si tú sientes en servir a la iglesia, si tú sientes un llamado especial, marca tu corazón has sido apartado. Tu vida y tu servicio van a ser utilizados. Me encanta esta palabra, utilizado ¿por quién? Por Dios. Una vez más, quiero hablar esto, ¿no? El llamado al ministerio, y a lo mejor lo tengo aquí, no sé. El llamado al ministerio, si tú tienes este llamado, no es un ascenso social. No es que ahora sí ya subí de nivel. No, sino es un descenso ¿a qué? A la humildad y al servicio. Dice el pastor John Scott. Y me encanta esto. Porque sí, lo que somos llamados no es para creernos más que los demás, sino somos llamados ¿para qué? Para servir. Para servir al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el gran ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino ¿qué? A servir. A servir. Entonces, si tú tienes un llamado, tienes que tener fuerte y bien claro estas cosas, ¿no? Entonces, pero seguimos. Si el Señor te ha llamado o si te llama al ministerio, ¿qué dice? Él te usará. Él te va a utilizar. El Señor no te va a llamar para que estés sentado. El Señor no te va a llamar para que duermas todo el día. Si Dios te llama, Él te va ¿a qué? Él te va a usar. ¿Y utilizar para qué?
¿Para qué me va a utilizar el Señor? Ahí está. Número 1, para la edificación ¿de qué? De los creyentes. ¿Qué significa la edificación de los creyentes? En este momento, ¿ustedes están siendo o no están siendo edificados? El encargado, que es el llamado, ese es uno de los trabajos. ¿Qué? La edificación ¿de quién? De los creyentes. Ustedes son los creyentes. En pocas palabras, de alimentar ¿a quién? Al rebaño. Dios te va a utilizar para esto, si Él te llama. Si Él te llama también, Él te va a utilizar ¿para qué? Para cuidar. ¿Pero cuidar de qué? De las falsas enseñanzas. Dios ha llamado a Pablo. ¿Y qué está cuidando con los Gálatas? La falsa enseñanza. Entonces, cuando Dios nos llama, nos va a utilizar para la edificación, para cuidar de las falsas enseñanzas. ¿Pero qué más? Para la salvación de otras personas. Cuando Dios nos llama, el evangelio que está en nuestras manos nos va a permitir que alcanzar a otras personas. Él nos va a utilizar para alcanzar a otros a través de la salvación. Y por último, si el Señor te llama o te ha llamado al ministerio, Él te utilizará. ¿Pero para qué? Todas las cosas que tú haces, ¿es para qué? Para la gloria de su gran nombre. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Dios me está utilizando, estoy edificando la iglesia, estoy cuidando de la sana doctrina, estoy evangelizando, estoy dando la salvación, pero todo es para mí. Gloria y error. Nada es para ti, porque tú no te has llamado. ¿Te ha llamado quién? El Señor. Y si Él te ha llamado, es para glorificar ¿qué? Su nombre. Si tú no entiendes en tu llamado que no se trata de ti, si todo se trata de Él, si tú no logras entender, hermano, vas a llevar a la gente a la perdición. Vas a ver hombres autoritarios. Vas a desviar a la gente. Las falsas y enseñanzas van a llegar a la iglesia. Porque es el hombre quien está en el trono. No está Jesucristo, no está Dios. Entonces es tan importante, hermano, cuando el Señor nos llama para la edificación de los creyentes, para cuidar de las falsas enseñanzas, para la salvación de otras personas y para la gloria ¿de qué? De su gran nombre. Entonces, hermano, el llamado al ministerio no se trata de ser exitoso ante los ojos del hombre, sino ser fiel al servicio de Dios. Y por eso vemos hombres evangelizando, hombres bautizando, porque quieren hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando uno ve eso, dice, wow, gloria a Dios, porque hay una persona que está entregando su vida. El hombre no lo hizo Dios. A eso nosotros apuntamos claramente. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo saber si estoy siendo llamado por Dios? ¿Cómo saber si estoy siendo llamado por Dios? El profeta Jeremías fue llamado, hermano. Fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para advertir al pueblo de Dios sobre el juicio que se viene por sus pecados. Dios lo llamó a Jeremías. ¿Para qué? Para que diga a las personas, arrepiéntense, regresen a Dios. Dios ha llamado a Jeremías para este ministerio antes que naciera. ¿Qué dice? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. ¿Qué? ¿Quién está llamando ahí? Dios. Dios está llamando a quién? A Jeremías antes que naciera. Mira, si Dios te ha llamado al ministerio antes que nacieras, Él te ha llamado para servir en Calvary la Semilla, en su ministerio. Eso es algo asombroso. Antes que tú nacieras, o antes que naciera el pastor, Dios ya tenía registrado. Dios ya te había llamado. Por eso el llamado solamente lo hace ¿quién? Dios. Y lo que me encanta también, aparte del llamado, Dios nos da una pasión. Dios pone un ardor en nuestro corazón.
cuando se trata de su propio llamado. Mira, fíjate en Jeremías 29, ¿qué dice? Y dije, Jeremías se puso rebelde una vez como tú y yo, que no quería más saber de este pueblo, el pueblo de Israel. Y cuando él dijo, Señor, ya no quiero predicar más tu palabra. Y aquí entra este pasaje. Y dije, no me acordaré más de ¿quién? De él, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. ¿Qué está diciendo Jeremías? No voy a hablar más del evangelio, voy a poner así. No voy a hablar más de Jesucristo, ya me cansé. No obstante, dice Jeremías, había en mí, ¿qué? En mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando Dios te llama al ministerio, hay un fuego ardiente en tu corazón que tú no puedes controlarlo. Y solamente quieres agradar a Dios. De hecho, en 1 Corintios 9:16, Pablo exclamó, ¡ay de mí! Sino que anunciaré el evangelio. Pablo lo sabía que en sus venas corría el proclamar las buenas nuevas. Sabía que en su corazón ardía por las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque él ha sido ¿qué? Llamado. Y una vez más, para ti y para mí, ¿cómo saber si estoy siendo llamado por Dios? ¿Cómo saber si estoy siendo llamado por Dios? Y aquí estás, hermano. Primero tendrás ¿qué? Hambre por su palabra y amor por conocerlo más a Él y parecerte más ¿a quién? A Cristo. Cuando eres llamado por Dios, tú vas a tener mucha hambre de querer conocerlo más a Él. Vas a sentir tanto amor de querer conocer quién es Dios, quién es Jesucristo. Quieres saber más de Él y vas a querer pertenecerte más a quién o parecerte más a quién. A Cristo. Cuando te quieres parecerte más a Cristo, empuja santificación. Porque Cristo está aquí y tú estás acá. Cada vez que tú te vas acercando, te vas santificando más. Cada vez que vas subiendo, te vas pareciendo más a Él. Eso se llama el proceso ¿de qué? De santificación. Cuando eres llamado por Dios, ahí está, hermano. Una vez tendrás hambre por conocerlo, hambre de amarlo, hambre de querer parecerte más a Cristo. Si eso está en tu vida, prepárate. Dios te está llamando. Número 2. ¿Cómo saber si estoy siendo llamado por Dios? ¿Amas a quién? A los perdidos. Amas a los perdidos. Amas al drogadicto. He visto personas cristianas que ponen una cruz a una persona caído. Jesucristo no hace así. Jesucristo no hace así. Si amas a Dios, vas a amar ¿a quién? A los perdidos. A esos que no dan ni un sol. A ese drogadicto. A esa gente de la calle. A ese borracho. A ese chismoso de tu vecina. A esa chismosa que está ahí. A los marginados. Vas a amar a los ricos, a los gringos, a los pobres, a las mujeres. A todo vas a amar. Porque como tú amas a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Dio a su propio Hijo unigénito para todo aquel que le cree. Dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El amor de Dios se refleja con el amor ¿a quién? A los perdidos. Si sientes que Dios te está llamando, vas a tener un amor ¿por quién? Por los perdidos. Hermanos, la iglesia ha perdido esto realmente. La iglesia no tiene amor por el drogadicto, por la gente de la calle. Jesucristo, tú no mirabas a Jesucristo, tenía amor por la prostituta, amor por los ricos que estaban allá, amor por los caídos. Él se acercaba y él hacía milagros. Nosotros debemos de reflejarlo a Él. Entonces, hermanos, ahí está. El que está siendo llamado por Dios va a amar ¿a quién? A los perdidos. ¿Y Pablo amaba o no amaba a los perdidos? Totalmente. Estaba dispuesto a dar su vida por el perdido, por los corintios, por los efesios.
por los atenienses, por todos esos gentiles. Estaban a punto de matarlo, pero Pablo predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque los ama. Y porque los ama, necesitaba presentarle, ¿qué? Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Y eso debemos de tener. Entonces, si eres llamado por Dios, tendrás hambre y amor por conocerlo más a Él. Amarás al perdido, pero ¿qué más? No solamente amarás al perdido, pero amarás ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos ustedes. Es tan triste ver que en la misma iglesia, voy a hablar en términos generales para que no se me ofenda, que en la misma iglesia, entre mismos cristianos, no se aman. No se aman. Y Jesucristo dice, mira, esta persona a quien tú no te habla, a quien te habla tanto y es cristiana, yo morí por ella. O yo morí por él. Puedes leer Hechos capítulo 20. Porque con la sangre de Cristo fueron compradas estas personas. Entonces, amar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, lo cual ganó ¿con qué? Con su sangre. Hermanos, esto es real. Y yo sé que el Señor ya está hablando ahora. Y esto es lo que hemos perdido, amor por su iglesia. Pero, ¿qué más podemos ver por último? Si somos llamados al ministerio, Él nos va a dar un corazón ¿de qué? De siervos. Un corazón de siervo, un corazón humilde. No un corazón de jactarte. No un corazón de tener el poder, de tener el control. Nada de esto, hermano. Sino un corazón de siervo, pero con un corazón ¿qué? Humilde. Hermanos, ¿creen que Cusco necesita estos tipos de pastores y líderes ahora? Un pastor, un líder que ame a Dios. Un pastor y líder que se parezca más a Cristo. Un pastor que ame a los perdidos. Un pastor que ame a la iglesia misma. Por más que la iglesia, no, ama a las personas. Y ver a un corazón de este pastor sirviendo con un corazón ¿qué? Humilde. Si tú anhelas obispado, ¿qué dice? Buena obra deseas. Sé irreprensible. Y hay una lista, pero esto es si Dios realmente está poniendo esto en tu corazón. Ahí sientes que Dios te está llamando para su ministerio. Hermano, ¿qué piensan ustedes? ¿No es algo impresionante cómo Dios hace esto? No es algo como... Todo lo que tú ves ahí es la vida de Pablo, que está reflejándose para cada uno de nosotros. Una vez más, hermanos, no sé si lo tengo aquí, pero al igual que Pablo, cada pastor debe sentir el fuego ardiente de la pasión por el evangelio y está dispuesto a llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Pablo, ¿qué dice? Apóstol. ¿Por qué Pablo inicia su carta mostrando su apostolado? Y aquí está, hermanos. Los falsos maestros trataban de ¿qué? De desacreditar su apostolado y su mensaje. Los judaizantes básicamente se preguntaban, ¿y quién puso a Pablo como apóstol? ¿Y quién es este Pablo? ¿Y cuál es su mensaje? Y por eso Pablo dice, mira, ¿tú quieres saber quién soy yo? Mira, yo soy un apóstol. ¿Y quién me llamó a mí? Fue Dios. Y vamos a ver cuál va a ser su mensaje. Es el evangelio. Y para terminar esto, hermano, el llamado al ministerio no es una profesión, es una vocación. Uno debe ser llamado para ejercerlo. Uno tiene que ser llamado ¿para qué? Para ejercerlo. Y me ganó el tiempo. Voy cerrando con esto porque yo no lo voy a terminar. Pero voy cerrando con esto, hermano. Y voy a preguntar a todos aquí presentes, ¿a qué te está llamando Dios? ¿Para qué Él te separó desde el vientre de su madre? ¿Sientes que Dios te está llamando? Y si Dios te está llamando, ¿estás siendo obediente a este
llamado? Es un llamado divino. Es un llamado que Dios te está apartando a ti para ser de bendición, ¿qué? A otros. Y yo quiero que tú entiendas que el llamado viene ¿de quién? De Dios. Nunca sigas a un hombre que se llama a sí mismo pastor. Nunca. Huye de este lugar. Nunca sigas a un hombre que llama a otro hombre sin ser llamado por Dios y se dice, yo soy pastor. Siga a un hombre que es llamado por Dios y que su vida refleje ¿qué? Este llamado. Siga a este hombre, porque la mano de Dios va a estar ¿qué? En este ministerio. Eso es por un lado. Pero para ti, que eres servidor o que quieres servir en la iglesia, ama a Dios. ¿Estás amando a Dios? Ama al perdido. ¿Realmente amas al perdido? Ama a su iglesia. Las ovejas también muerden, pero ama al que te muerde también. Sé siervo y sé humilde. Amén. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, es el llamado clave, Señor. Y ayúdanos a entender y a obedecer este llamado que viene de lo alto, Señor. Y qué privilegio es poder servirte en hacer cualquier cosa para ti. Ayúdanos a entender tu llamado. Ayúdanos a obedecer este llamado. Y también a ejercer tu llamado, Señor. Y tener esta convicción que no nos llama el hombre, sino que tú nos llamas, Señor. Para la gloria y honra de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.